a iniciar la grabación. Vamos a compartir pantalla. Listo, aquí estoy compartiendo mi pantalla. Antes de compartir pantalla, es para lo siguiente. Entonces recordemos. Ustedes tienen que hacer unos ejercicios. Creo que yo había quedado en correrle la fecha hasta el 26. ¿Cómo es la cosa? Para que venga también el 25, ¿fue que dijimos? Eso no lo he hecho. ¿Me recuerdan? ¿Rico? No, quedó para el miércoles porque el lunes es festivo. Sí, pero es que estoy hablando de los ejercicios de la plataforma web así. El miércoles dijimos que íbamos a hacer el examen. Eso sí es claro, el miércoles. Bueno. Pero bueno, creo que sí, yo les dije que le iba a correr, creo que está hasta el domingo, si no estoy mal. Que yo no me acordaba que el 25 es día de fiesta. Bueno, creo que está pendiente con eso nomás. ¿Quién escribió por aquí Pero algo? para el domingo están, ¿no, profe? Sí, para el domingo están. Sí, están para ese día. Hasta ese día están. Bueno, entonces, listo, vamos a arrancar el tema nuevo. El tema nuevo es sencillo. Entramos a hacer choques, colisiones. Cantidad de movimiento. Entonces vamos a ver dos situaciones. Cantidad de movimiento y las colisiones. Esos son los dos grandes temas. Entonces vamos a ver una nueva cantidad física vectorial. Mire que trabajo y energía fueron cantidades escalares. Ahora entramos a cantidad de movimiento y va a ser una cantidad vectorial. Este libro, en esa parte estuve revisándolo, me parece que tiene como interesante el asunto. O sea, como que no es tan... Me gusta como lo hace, digámoslo así. Bien, entonces, dice, considere lo que ocurre cuando una bola de boliche golpea un pino. El pino, pues, son los cositos que usted pone para golpearlos, ¿cierto? Como en la fotografía. O sea, se refiere a esto que tenemos aquí. ¿Listo? O sea, es una instantánea donde la bola justo choca los pines del boliche. Al pino se le da una gran velocidad como resultado de la colisión. En consecuencia, se aleja volando y golpea a otros pinos o se proyecta hacia el tope de retención, y que la fuerza promedio que se ejerce sobre el pino durante la colisión es grande, lo que resulta en una gran aceleración. El pino logra su gran velocidad muy pronto y experimenta la fuerza durante un intervalo de tiempo muy corto. Aunque la fuerza y la aceleración son grandes para el pino, varían en el tiempo, lo que hace una situación complicada. Uno de los objetivos principales de este capítulo es permitirle entender y analizar tales eventos de una forma simple. Primero se introduce el concepto de cantidad de movimiento, el plan de lo que vamos a hacer, que es útil para describir objetos en movimiento. La cantidad de movimiento de un objeto se relaciona tanto con su masa como con su velocidad. Entonces, fíjense que seguimos la relación de masa con velocidad. Hasta ahora hicimos una relación de masa con velocidad, pero desde un punto de vista escalar, en la parte desde el trabajo, el concepto de trabajo como un escalar. El concepto de la cantidad de movimiento conduce a una segunda ley de conservación de un sistema aislado. Entonces, una primera ley fue la ley de conservación de la energía. Ahora vamos a hablar de una segunda ley, vamos a hablar de ella. El de conservación de la cantidad de movimiento. Eso es bien interesante. Esta ley es de especial utilidad para tratar problemas que incluyen colisiones entre objetos y para analizar propulsión de cohetes. Además, se introduce el concepto de centro de masa de un sistema de partículas. El movimiento de un sistema de partículas se puede describir mediante el movimiento de una partícula representativa ubicada en el centro de masa. Bien, pues digamos que lo de centro de masa no es como tan relevante. Para mí lo más importante y relevante va a ser el concepto de la cantidad de movimiento y la ley, y esa segunda ley de conservación de la cantidad de movimiento. Bien, entonces ahora, miren que estamos hablando de cantidad de movimiento lineal y su conservación. Vamos a ver que también hay cantidad de movimiento angular, si alcanzamos. Okay. Bueno, entonces, en este caso, pues el autor, digamos que hace una cosa bien interesante, pero a mí me gusta más hablar del momento de la colisión. O sea, él dice, bueno, con una fuerza que va a ejercer el 2 sobre 1, y que la va a sentir aquí, ¿cierto? No, pero yo no acostumbro usar la nomenclatura así. Aquí sí me... Bueno, digamos que aquí la fuerza 2 sobre 1, o sea que esta es la fuerza que va a ejercer
esta masa sobre, es que no se ve bien aquí, para mí la fuerza 1 sobre 2, bueno, entendámoslo así, 1 sobre 2, y este es 2 sobre 1, o sea, 2 con esta fuerza, y la fuerza 2 va a actuar sobre la 1, aunque es al revés, o sea, para mí serían al revés. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que vamos a decir? Nosotros hablamos de la tercera ley de Newton. Hasta ahora hemos involucrado primera ley, segunda ley, en todas estas situaciones que hemos trabajado, pero eh, no hemos hecho el trabajo con tercera ley, no se ha hecho. Entonces, aquí en este caso, cuando yo tengo una colisión de dos partículas, pues aquí están algo alejadas, ¿no? Pero hablemos del momento justo del choque. No voy a tener que hacer mi Word. Definitivamente. Voy a tener que hacer mi Word. Definitivamente, a veces quiero hacerlo a mi gusto y me toca. Entonces, pongámosle aquí como el título de allá. Pongamos cantidad de movimiento lineal. Otra cosa, ¿no? Ya que estoy hablando de esto. Movimiento lineal. Esto es lo que se llama también momentum. ¿Sí? Cantidad de movimiento lineal y su conservación. Pongamos el mismo título del autor. Entonces, esto de cantidad de movimiento lineal es lo que también se llama momentum, ¿no? O sea, cuando usted tiene el momentum o la cantidad de movimiento es lo mismo. Entonces, por si de pronto momentum es cantidad de movimiento, momentum lineal, y en este caso. Bueno, entonces, a mí me interesa la siguiente situación. Entonces voy a analizarla desde esta situación. Entonces, vamos a decir que vamos a colocar dos esferitas, colocarlas de un centímetro ambas. Tengo una bolita aquí, ¿cierto? Y vamos a dibujar otra bolita igual. Pueden ser o no de igual masa. Digamos que esto tendría un poquito más grande. Vamos a poner esta un poquito más grande, por ejemplo, puede ser. ¿Listo? No interesa. ¿Sí? Entonces, digamos que están sobre una superficie lisa, entonces, y van justo a un choque. Entonces, listo. Entonces, pongamos esto un poquito más arriba, que se vea como allí, pongamos esto un poquito más abajo. ¿Listo? Entonces, yo tengo un vector velocidad, entonces hablemos de una velocidad. Entonces, esta tiene una masa m1 y una masa m2. Entonces, vamos a insertar dos cosas aquí. Vamos a insertar un vector velocidad, o sea que digamos que esta va con una velocidad, porque eso va a ser importante, de eso vamos a trabajar un poquito en el asunto, ¿cierto? Entonces, este va con una velocidad, pongámosla de este grosor y pongámosla de color, de este color. ¿Listo? Entonces, esta lleva una velocidad 1, eso va a ser importante ahora. Y esta otra esfera que va a chocar acá lleva otra velocidad 2. Mayor o menor, eso no va a interesar. Bueno, sí tiene importancia, pero bueno, digamos que en teoría no me interesa por ahora. ¿Sí? Entonces, digamos que otro vector, pongámosla de otro color. ¿Listo? Entonces, ellos dos van a chocar. Entonces, voy a insertar mi texto flotante que siempre trabajo, ¿no? Listo, entonces, listo. Y vamos a decir que hay dos masas distintas, M1 y M2. Entonces, fíjense que ya se han involucrado las masas, ¿sí? Hay una masa M1, una masa M sub 1 y hay una masa M sub 2. Entonces, todo va a importar ahora. Vamos a copiar esto para decir que también tengo una masa M sub 2 acá para este cuerpo. Tenemos que esta M sub 2 y esta de acá la voy a llamar
m sub 1, ¿cierto? Bien, vamos a decir también que hay una velocidad v sub 1 y v sub 2. O sea que aquí va a cambiar v, ¿de acuerdo? Entonces hay una velocidad v sub 2 del... No, yo por qué estoy tan arriba si tengo espacio. Listo, entonces hay una velocidad aquí, v sub 2 de la esfera 2, y hay una velocidad v sub 1 de la esfera... Bueno, entonces tengo esta situación aquí. Entonces, ellos dos van a chocar. Entonces, esa es una instantánea, digamos así, del asunto. Pero vamos a tener una situación donde se produzca el choque. Entonces, tengo una situación donde se produzca el choque. Entonces, vamos a reproducir en otra instantánea de aquí, donde yo tenga la misma situación, solo que ahora justo esta bola está chocando. Entonces, vamos a hablar de justo esta bola, esta esfera de aquí, está chocando con la esfera 2. Porque esa es la parte que me interesa. Digamos que es la parte del autor que como que para mí no es muy clara allí, ¿cierto? Porque aquí es donde se produce lo siguiente. Entonces, observe lo siguiente. Las dos esferas van a chocar aquí. ¿Listo? Entonces, aquí es donde está la clave del asunto. Ellas chocan aquí. Justo en ese momento del choque, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tomar este vector. Entonces, en ese momento, la esfera 2 va a sentir una fuerza. Entonces vamos a cambiar ese color porque estamos hablando de fuerza. No, ese no me gusta de color. Pongámosla... Bueno, creo que este color está bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Justo en el choque. Entonces, la masa 1, que es la masa que yo tengo aquí de la bola 1, va a ejercer una fuerza sobre 2, ¿cierto? Sobre la masa 2. Entonces, acuérdense que aquí se cumple una cosa que llama acción y reacción. Entonces, que hasta ahora no hemos mencionado mucho esa ley, solamente para hablar de normal, pero ahora me va a interesar. Entonces, vamos a decir que aquí se siente una fuerza, entonces vamos a hablar de este vector ahora sí, entonces pongámoslo con una F mayúscula, fuerza que hace, entonces allí es donde yo difiero del autor, fuerza que hace la bola 1 sobre la bola 2 y la siente la bola 2, que es esta de aquí, ¿cierto? Pero también, por la tercera ley de Newton, dice no, pero bueno, un chico, hay una fuerza de reacción. O sea, ¿qué significa esto? Que la bola 2 también reacciona sobre la bola 1, entonces hay una fuerza aquí, ¿sí? Opuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué cuestión debe cumplirse allí? Hay una cosa, perdón, no es, estoy haciendo lo que no es. 0, 1, 2. ¿Por qué me interesa el tamaño? Porque resulta que la tercera ley de Newton establece que esas dos fuerzas son iguales y opuestas. Pero esta otra fuerza es la que siente, son iguales y opuestas. O sea, esta fuerza de aquí es la que siente, que hace la bola 2 sobre la bola 1, ¿cierto? Y la siente la bola 1, ¿sí? Entonces, de pronto allí es donde yo difiero con el autor en cuanto a la nomenclatura, pero es la misma cosa, ¿sí? En última, esta nomenclatura también es arbitraria, eso no importa. Entonces, aquí por tercera ley de Newton se cumple esta situación que tenemos allí. Por no haber previsto el programa, me gusta a veces dejar todo el espacio porque a veces pasa esto. Bueno, ¿listo? Bien, entonces, si ya entendieron, comencemos a hablar de cosas. Entonces, ahora sí. Entonces, la tercera ley de Newton, establece
bueno, vamos a escribirla abreviadamente, no estoy tanta correcta, que la fuerza, la bola 1 hace una fuerza sobre la bola 2 y la siente la bola 2, y la bola 2 hace una fuerza sobre la bola 1 y la siente la bola 1. Ahora, ¿qué establece la tercera definición? Que esas dos fuerzas son iguales y opuestas, ¿cierto? O sea que este vector que hace la bola 1 sobre la 2, o viceversa, como quiera decirlo, ¿cierto? Esta fuerza es igual y opuesta a esta fuerza. Ahora, yo me acuerdo que yo les hice una pregunta cuando vimos esta tercera ley de Newton. Les dije yo, y me lo van a responder ahora, ¿por qué estas dos fuerzas no se anulan? Porque si paso a sumar esto acá, esto sería 0. Pero ¿por qué no se anulan? ¿Por qué estas dos fuerzas? Es vital, muchachos. Tenemos que empezar entendiendo eso. ¿Por qué esas dos fuerzas no se anulan? Miren las gráficas. Mirando las gráficas lo puedes intuir. Es intuitivo el asunto. ¿Por qué no se anulan? ¿Mm? ¿Qué piensan? A ver, dígame algo, no importa que sea equivocado, dígame algo equivocado. Entonces, vuelvo y te lo repito para ver si caes en cuenta. Entonces, la bola 1 actúa sobre la fuerza, sobre la bola 2, y la bola 2 siente una fuerza que le hace la 1 sobre la 2 y la siente la 2. Luego la 2 reacciona sobre la bola 1 y la bola 1 siente una fuerza que le hace la bola 2, ¿cierto? Y la siente la bola 1. Estas dos fuerzas, dice Newton, son iguales y opuestas. Entonces, claro, yo puedo pasar a sumar hasta acá y decir, listo, eso es 0. Pero la pregunta es, ¿por qué esas dos fuerzas no se anulan? Sí, teóricamente la suma de los dos vectores da 0, si yo paso este acá. Pero ¿por qué las fuerzas no se anulan? ¿Cuándo se anulan unas fuerzas? Se anularían cuando serían iguales, ¿no? Sí, correcto, pero es que Newton dice exactamente estas dos fuerzas son iguales y opuestas. Pero aquí no se anulan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no se anulan aquí? ¿Por qué sí es cierto allá y por qué no es cierto aquí? Piensen en el otro caso. Ustedes me dijeron muy claro, se anularían si fueran iguales. Pero sí, bueno, les doy la clave. Piensen en los cuerpos. Pues entonces no se anularían porque como igualmente tienen lo mismo, entonces digamos que lo único que hace es como que el uno tiene lo mismo que tenía el otro, pero como son iguales, pues nunca se cancelarían en sí. Eso, digámoslo entonces en otros términos. Sí, ya te entiendo. Digámoslo en otros términos. Lo sienten cuerpos distintos. Sí. Eso es lo que estás tratando de decir. ¿Sí? El uno la siente la bola 1 y la otra la siente la bola 2. ¿Cuándo se anularían? Y lo que ustedes me dijeron es cierto, pero cuando están actuando en el mismo bloque, en el mismo cuerpo. ¿Sí? En el mismo cuerpo, listo, si son iguales se anulan, son opuestas, da 0. ¿Sí? Como por decir algún ejemplo, cuando un bloque está quieto en una superficie horizontal, la fuerza normal y el peso se anulan. Allí sí se anulan, entre comillas, la suma de ellas es 0, pero porque están en el mismo bloque, el mismo cuerpo. Estas no. Este está sobre la bola 2, y esto es lo que siente la bola 2. La bola 2 siente esta fuerza que le hace la 1 y la siente la 2, y esta es esta, entonces tengo esto. ¿Listo? Entonces, primero, ¿está claro? Que tengo dos cuerpos distintos, y la una es para la bola 1 y la otra es para la bola 2. O sea, no se anulan porque actúan en cuerpos distintos. Bueno, sigamos con la historia entonces aquí. Entonces, mira lo que te dice el autor aquí. Voy a seguir leyendo, ya lo escribí allí en mi forma. Entonces dice que, a ver, sigamos leyendo aquí, vamos a comenzar a leer. Dice, en el capítulo 8 se estudiaron situaciones que son difíciles de analizar como las leyes de Newton. Ya. Fue posible resolver problemas que involucran estas situaciones al identificar un sistema y aplicar un principio de conservación, el de la conservación de energía que acabamos de pasar. Examina otra situación en la que un arquero de 60 kilogramos está de pie sobre el hielo sin fricción y dispara una flecha de 0.50 kilogramos horizontalmente a 50 metros por segundo.
a partir de la tercera ley de Newton se sabe que la fuerza que el arco ejerce en la flecha se iguala mediante una fuerza en la dirección opuesta sobre el arco, ¿cierto? Y el arquero. Esta fuerza hace que el arquero se deslice hacia atrás. ¿Pero con qué rapidez? No se puede responder a esta pregunta directamente con el uso de la segunda ley de Newton o un planteamiento de energía, porque no se tiene suficiente información. Entonces, cuando vamos a decir, listo, vamos a involucrar la tercera ley. Entonces dice, a pesar de la incapacidad de resolver el problema del arquero mediante las técnicas aprendidas hasta el momento, este problema es muy simple de resolver si se introduce una nueva cantidad que describe la cantidad de movimiento lineal. Bien, pero no ha dicho nada el autor allí todavía. Aplique la estrategia general para resolver problemas y elabore su marco conceptual de un sistema aislado de partículas. Ve la figura 9.1, bueno, lo que estamos analizando. Ya que el sistema está aislado, la única fuerza sobre la partícula es a causa de la otra partícula. Son dos partículas. O sea, yo estoy hablando de esferas, pues allí es lo mismo. Y se puede clasificar esta situación como una en la que las leyes de Newton son útiles. Si se usa una fuerza a causa de la partícula 1, actúa sobre la partícula 2, se debe hacer una fuerza igual magnitud, pero opuesta en dirección de que la partícula 2 se ejerce sobre la partícula 1. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces aquí es donde entra la tercera ley de Newton, es decir, esas dos fuerzas esos dos vectores son iguales y opuestos. Y es decir, se cumple esto, ¿cierto? Bien, entonces, sencillito el asunto está allí. Entonces, esta condición se puede expresar de esta manera. Entonces, estamos diciendo exactamente lo mismo. Listo, entonces, estoy aquí. Hagamos una cosa. Eso me quiere decir que guardemos el documento, guardar como, vamos a examinar, pongámoslo en el escritorio, pongamos la fecha de hoy. Hoy estamos a 22. Listo. Entonces, miren, muchachos. Estos dos vectores, entonces, como vectores, entonces pongámoslos en negrilla. Está diciendo que son vectores. Ya el hecho de que yo los ponga en negrilla no hay necesidad de ponerle el palito arriba, digámoslo así, de vector. Bien, entonces, podemos decir, listo, traslademos allí, igualemos a 0. Entonces, digamos, bueno, entonces si yo traslado este término acá, que está en la derecha, lo traslado acá, entonces pasaría a sumar, ¿cierto? Y acá me quedaría igual al vector nulo o al vector 0. O sea, legalmente este es el vector nulo. ¿Sí? Es igual al vector nulo al vector 0. ¿Listo? La suma de las dos son 0. ¿Listo? Pero repito, el uno es de un cuerpo y el otro es del otro. Entonces, allí es donde viene la parte interesante del asunto. Entonces, más adelante analice esta situación al incorporar la segunda ley de Bueno, eso lo miraremos después. En algún intervalo de tiempo, las partículas en acción recíproca en el sistema aceleran en respuesta a la fuerza. Por lo tanto, al sustituir la fuerza sobre cada partícula con masa por la aceleración por la partícula se obtiene. Entonces esto significa, entonces, vamos a nuestro caso. Tal como, o sea, pero aquí lo tiene de su forma, pero en última es lo mismo, yo lo tengo en mi forma acá. Entonces, ponle cuidado. Esta es la fuerza que hace 1 sobre 2 y la siente la 2. Entonces, en términos de segunda ley de Newton, entonces, aplicando la segunda ley de Newton a cada partícula, entonces, aplicando la segunda ley de Newton a cada partícula, él habla de partículas allí, está bien, a cada partícula, entonces, ¿qué tendríamos? Que esta primera fuerza sería, acuérdese, 1 sobre 2 te la siente la 2, ¿sí? Entonces sería la masa 2, ¿sí? Vamos a poner masa 2 por aceleración. Entonces hay un vector de aceleración, ¿cierto? Entonces ponémoslo aquí, un vector, a ver, me gusta la idea del autor aquí, digamos de la partícula 2, entonces vamos a llamarla A2, para mí sería A2 aquí, de acuerdo a la aceleración del cuerpo de la bola 2, A sub 2, pero esto es un vector, o sea, este vector de aceleración aquí, ¿sí? Pongámoslo en negrilla, pongámoslo en negrilla, ¿listo? Es igual a, suma, con, entonces, esta es la fuerza que hace
la bóveda 2 sobre la 1 y la siguiente la 1. Entonces sería masa 1. Estaríamos hablando entonces de masa 1. Aquí pasó algo raro. Masa 1 por aceleración 1, ¿cierto? Aquí tendríamos que... Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Ah, bien, pues entonces está diciendo que este saldría con una aceleración, ¿sí? Este saldría con una aceleración 1 y este saldría con una aceleración 2. Entonces, les devuelvo la pregunta. Entonces, la suma de esto sería igual a 0. ¿Listo? Bien, pero yo hago una pregunta allí. ¿Por qué tengo que hablar de que cada una, después del choque, entonces hay una situación después del choque? Justo esto pasó en el choque. Entonces, después del choque, la partícula 2 va a salir con una aceleración 2 y la partícula 1 con una aceleración 1. ¿Por qué serán distintas estas aceleraciones? Ahí tienen la respuesta. ¿Por qué serán distintas estas aceleraciones? La respuesta es fácil, muchachos. ¿Por las masas? Correcto. Por las masas, dije la respuesta es fácil y ahí la están viendo. Por las masas son distintas. ¿Qué hay de diferencia entonces de lo que estoy presentando aquí, como dice el autor allí, con lo que estábamos viendo antes? Que antes nosotros teníamos un sistema de bloques, por ejemplo, ligados, deslizando sobre una superficie, aplicábamos segunda ley y era todo un sistema. Ahora estamos tratando un sistema donde las masas también son distintas, pero se produce un fenómeno llamado colisión o choque, que va a ser importante ahora, y se involucra el concepto de las masas. Bueno, entonces el autor dice allá, bueno, listo, eso es fácil, y entonces ahora se sustituye cada aceleración por su definición. Entonces sabemos que eso es la derivada, entonces vamos a decir, vea, muy sencillo. Esto que tengo aquí lo puedo mirar como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces significa que entra como ya la parte, digamos, de cálculo, digamos así, de sustituir un poquito de cálculo, ¿cierto? Entonces digamos que por definición de aceleración, claro, ya hay un poquito de cálculo, entonces yo ya sé que ustedes este cálculo lo han pasado. Entonces puedo decir, listo, esta es la derivada de la función velocidad con respecto al tiempo. Entonces, esto que tenemos aquí sería la derivada, pero esta derivada no va con, ¿sí? Derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Entonces, vamos a poner esto en un cociente y vamos a decir que esto es con respecto al tiempo. ¿Listo? Con respecto al tiempo. Análogamente tendríamos allí con la otra situación, ¿cierto? Es decir, esta 1, entonces vamos a hacer una cosa. Sería derivada, vamos a copiar y simplemente cambiamos aquí. Entonces sería derivada de la velocidad de la partícula 1, ¿listo? Con respecto al tiempo. Bueno, ahora aquí hay algo interesante, dice el autor. Bueno, listo. 1 y 2 son constantes. Entonces, así como yo puedo sacarlas de una derivada, las puedo involucrar dentro de una derivada. Entonces, recuerden ustedes cuando usted va a derivar la constante por la función. Entonces, se saca la constante y se deriva la función. Entonces, aquí voy a hacer lo contrario, como eso es igual, entonces puedo involucrarla dentro de la derivada. Dice, entonces, si las masas M1 y M2 son constantes, entonces se les puede colocar dentro de la operación de derivada. Simplemente es un problema de propiedades de la derivación. Entonces, yo voy a escribirlo. Entonces, escribámoslo aquí como M1 y M2, entonces, acá. Pues, ¿cómo? No sé por qué esto a veces es tan raro. Como M1 y M2 son constantes. Bueno, no más que constantes. Son cantidades escalares. Más bien prefiero decir eso. Cantidades escalares. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa cantidad escalar? Es una constante, ¿sí? Es decir, entre paréntesis más bien coloquemos eso. Desde el punto de vista técnico-matemático se le llama constantes.
¿de acuerdo? Pero físicamente son cantidades escalares. Entonces yo puedo meterlo dentro de esta derivada. Entonces yo puedo decir que transformar este término de aquí, lo puedo transformar de acuerdo a eso que acabo de decir, en que puedo tenerlo, esta masa de aquí, tenerla dentro de esta derivada, ¿cierto? Entonces esto sería como... El problema es que esta D me quedó por fuera del campo, entonces voy a tener que quitar esta D de aquí, ya les digo por qué. Si no, no me va a dar un problema de campo del editor. Entonces, listo. Derivada de, entonces simplemente lo que hicimos es involucrar la constante aquí. Derivar la constante por la función, se saca la constante seria de la función. ¿Listo? Estamos haciendo lo contrario. Bueno, pero ¿para qué estamos haciendo lo contrario? Porque hay algo interesante allí que va a surgir, y eso es lo que el autor quiere mostrar allí. ¿Listo? Dice, bueno, listo. Entonces, en nuestro caso, esta derivada que tengo aquí, ¿cierto? Vamos a meter en un paréntesis, sería la derivada de la masa 1v1 con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces quitamos estas masas de aquí que las involucramos adentro, las quitamos de aquí. ¿Listo? Las quitamos de aquí porque ya las introducimos dentro de la derivada por esa propiedad de la derivación. Bien, pero viene la parte más importante entonces. Mira, estoy haciendo una derivada con respecto a t de dos sumandos, ¿cierto? Y es donde viene la parte interesante. Entonces dice, bueno, entonces yo puedo transformar por propiedades de derivación, ¿cierto? Entonces digamos que ahí es propiedad de derivación, entonces por propiedad de derivación se llama propiedad de linealidad, ¿cierto? Que es que la derivada, la suma de estas dos derivadas es la derivada de la suma de las dos funciones. Entonces puedo escribir toda esta expresión, como si estuviera, o yo tuviera, entonces, voy a escribirlo así, la derivada con respecto al tiempo de, entonces creamos el paréntesis aquí, entonces como si tuviera la derivada del tiempo de esta expresión de aquí, ¿sí? Más esta expresión de acá, ¿sí? La otra expresión de allá que sería M1 y B1, ¿listo? Entonces, ahí tendríamos, y esto sería igual a 0. Bueno, mira que se hace a través del proceso del cálculo, para hacerlo más elegante, digamos así. Listo, entonces aquí estamos aplicando, eso se llama por propiedad de linealidad de la derivación. Entonces, ¿qué dice la propiedad de linealidad de la derivación? Dice lo siguiente. La derivada de la función suma es igual a la suma de las derivadas. Yo lo estoy aplicando en sentido contrario. ¿Listo? No hay problema. Pero viene otro concepto importante, muchachos. Si una derivada es 0, ¿está escuchando lo que acabo de decir? ¿Cuándo una derivada vale 0? ¿Cuándo una derivada vale 0? Eso lo saben ustedes. ¿Cuándo una derivada vale 0? ¿Cuándo es una constante? Correcto. Es una constante. Entonces, ¿qué podría yo decir de M2B2 más M1B1? Desde el punto de vista del cálculo, ¿qué puedo decir entonces de esta expresión que está en este paréntesis? Lo que dijiste es que es una constante. ¿Estamos de acuerdo todos? O sea, la derivada de esta constante es 0. Estamos diciendo que esto es una constante. Y efectivamente, entonces dijimos, bueno, para finalizar esta discusión, note que la derivada de la suma respecto es 0. En consecuencia, esta suma debe ser constante, ¿cierto? Entonces, a partir de esta, a partir de esta discusión se aprendió que la cantidad M1B1 para una partícula es importante en que la suma de estas cantidades para un sistema de partículas aislados se conserva. A esta cantidad se le llama cantidad de movimiento lineal. Entonces, observenlo, pero yo voy a ir un poquito más allá porque esta parte me va a interesar de sobremanera. Entonces, digamos que como la
derivada de la suma dentro del paréntesis es 0, y eso va a ser importante. Entonces, voy a escribirlo técnicamente, no a decirlo, sino escribirlo. Entonces voy a decir que esta expresión que está dentro del paréntesis, ¿sí?, es igual a una constante. ¿Listo? Es igual a una constante. ¿Ah? Listo. Entonces lo escribí. Tuviera que escribir una constante, pero era igual a una constante. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué está diciendo? Mire que hay una cosa interesante dentro de esta situación, ¿no? Para ir un poco más allá. Y es que no me interesa cómo varía la velocidad. Tengo el vector velocidad aquí y el vector velocidad acá. No me interesa. ¿Cómo varía la velocidad? Igual, siempre es una constante. Quiere decir que esto se conserva. ¿Cierto? Bien. Entonces allí es cuando se define, si es de que siempre se hace la física, se hace así, ¿no? Cada una de estas cantidades se llama cantidad de movimiento lineal de una partícula, ¿cierto? Se modela como una partícula de masa m que se mueve con una velocidad v. Se define como el producto de la masa y la velocidad de la partícula. Entonces vamos a decir que se define la cantidad de movimiento lineal de esta manera. Entonces, pongámoslo aquí en el documento. Entonces, se define la cantidad de movimiento lineal, bueno, el famoso momentum, para dejarles allí esa, momentum lineal también, ¿no? Es como el otro nombre a veces que le dan, por si de pronto alguien oye por allá, momentum, dice lo mismo. Entonces, se define la cantidad de movimiento o momento lineal como, entonces listo. Vamos a llamarle a cada una de esas cantidades, entonces vamos a insertar una ecuación, entonces vamos a llamarla P. Entonces, P minúscula. P es igual a la masa por la velocidad, ¿de acuerdo? Donde, mire, la velocidad es un vector, luego entonces P es un vector que tiene la misma dirección y sentido de la velocidad, pero donde es mayor en el escalar m, que es la masa de la partícula. Entonces, observe este vector. Entonces, hagamos una cosa, enfaticemos en la situación de que es un vector, entonces pongámosle el dibujito arriba. ¿Sí? Entonces, pongamos el dibujito también arriba a esto, para que enfaticemos ese hecho. ¿Listo? Entonces, esta es la definición que hacemos de... Entonces, alguien podría decir, entonces aquí sería la cantidad de momento lineal de la partícula 2 más la cantidad de momento lineal de la partícula 1 es igual a una constante, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, en términos de esta nueva cantidad. Y eso es lo que llama cantidad de movimiento lineal. Ahora, ya usted entiende entonces, va a entender un poco más las colisiones, ¿sí? Entonces ya va a entender por qué un guarda de tránsito puede predecir usted venía tanto. Para que un choque se produzca de una manera en particular, usted debe venir a tanto. Entonces, dependiendo de los vehículos que estén en colisiones, entonces va a suceder eso, ¿sí? Entonces, los daños en los vehículos, un guarda tiene un poquito ya la experiencia y dice, no, usted venía a más de 50 seguro, usted iba a más de 70 seguro, entonces esto es lo que pasa en las colisiones. Más y cuando es un carro grande con un carro chico, por ejemplo. Ya ahí sabe quién tiene usted las de perder. Una tractomula contra un automóvil, imagínese. Entonces ya sabe por qué. Ahora, las tractomulas no andan por lo generalmente muy rápido. Nuestra carretera, una tractomula puede andar subiendo montaña a 30. Y eso, que 40 es mucho, ellos no andan sino a 30. Que de hecho es un protocolo que ellos tienen que cumplir, ¿sí? Pero si un carro va subiendo 80, 90 y se le encuentra de frente, pues ni modo, ¿sí? Entonces es eso, el problema de la masa. Entonces miren, para que lo entiendan mejor, ustedes han visto que cuando uno va en el carro, los bichitos se estampillan contra el parabrisas. ¿Por qué se estampillan? Aquí está la explicación. Resulta que, claro, el carro de nosotros tiene una masa grande comparada con la masa del bichito. Entonces, justo en el choque se produce esto, pero resulta que la masa del bichito es muy pequeña. Entonces, claro,
queda como parte de la otra masa que es demasiado más grande, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa allí. Bueno, estoy hablando de choques, pero ahora necesitaré hablar más de choques más adelante. Por ahora hablaremos de eso. La cantidad de movimientos lineales es una cantidad vectorial, porque es igual al producto de la masa, que es un escalar, y una cantidad vectorial, que es la velocidad. Su dirección es a lo largo de v, o sea, en la misma dirección. Su dirección es a lo largo de v, o sea, en la misma dirección. Tiene dimensiones, masa por unidades de longitud por unidades de tiempo, es decir, kilogramos, esto no tiene nombre, kilogramos metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Me gustaría que pasáramos esto acá, así como está, para no copiarlo aquí, entonces pasémoslo acá para que nos quede en el resumen que estamos haciendo aquí. Entonces peguémoslo aquí. Listo, entonces dice, la cantidad de movimiento lineal es una cantidad vectorial porque es igual al producto de una cantidad escalar, que es la masa m, ¿cierto? En este caso estamos hablando de la masa m, y una cantidad vectorial, que es la velocidad, ¿cierto? Aquí está. Entonces hay una cantidad vectorial, que es la velocidad, para que quede parecida ya. Su dirección es a lo largo del vector velocidad, ¿de acuerdo? A lo largo del vector velocidad. Tiene por dimensiones ml dividido t, y sus unidades en el sistema internacional son kilogramos por metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Kilogramos metros sobre segundo. Bien, creo que eso no tiene pierde. Decir que esto es unidades de masa, kilogramos, y unidades de velocidad, unidades de longitud sobre unidades de tiempo, ¿cierto? Ok, creo que no hay problema con eso allí. Bien, ahora dice, si una partícula es móvil en una dirección arbitraria, P tiene 3 componentes, y la ecuación, esta ecuación de aquí, es equivalente a las ecuaciones por componentes. Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque de esta forma es que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, pues yo creo que voy a omitirle el trabajo porque esto lo vamos a hacer. Entonces quiere decir que como vector lo podemos descomponer en X, en Y y en el eje Z si estamos trabajando en el sistema tridimensional, en el espacio tridimensional. Pero para casi siempre nosotros los problemas los hacemos en el plano. Entonces vamos a trabajar con componente en X, componente en Y. Como se observa a partir de su definición, el concepto de momentum, entonces hay un llamado acá. En este capítulo, los términos cantidad de movimiento lineal y cantidad de movimiento y cantidad de movimiento lineal tienen el mismo significado. Más adelante en el capítulo 11 se usará el término cantidad de movimiento angular para una cantidad diferente cuando se trata del movimiento rotacional. Entonces lo que está diciendo, vea, uno por lo general habla de cantidad de movimiento y asume que es lineal, pero si necesita hablar del angular hay que poner el apellido. Eso es análogo en la matemática a la raíz cuadrada, ¿no? Uno dice la raíz de 5, uno ya sabe que es la raíz cuadrada, pero si necesita una raíz distinta a la cuadrada, tiene que decir raíz cúbica de 5 o raíz cuarta de 5, como los logaritmos. Uno dice el logaritmo de 11, ¿cierto? Ah, listo, entonces el logaritmo de 11 se supone que es logaritmo de base 10 de 11. Ah, pero si yo estoy diciendo es el logaritmo de otra base, tenés que mencionar la base, ¿sí? Entonces, acá en física pasa algo similar. Entonces, si yo digo cantidad de movimiento o momentum, entonces significa que estamos hablando de la cantidad de movimiento o momento lineal, ¿ya? Si necesito el angular, ese sí le ponemos el apellido. ¿Listo? Bueno, entonces, listo. Ahora, aclarado eso, entonces dice, al usar la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces viene una cosa bien interesante, porque esto para aquí va a ser bien interesante ahora para definir unas cosas bien importantes ahora. Dice, al usar la segunda ley de movimiento de Newton se puede relacionar la cantidad de movimiento lineal de una partícula con la fuerza resultante que actúa en la partícula. Se inicia con la segunda ley de Newton diciendo, bueno, entonces la fuerza neta, que es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, es igual a la masa por aceleración. Entonces, pues digamos que esto es sencillo de entender y podemos escribirlo. Entonces, pongamos esta parte aquí y vamos a escribirlo a nuestra forma de ser para volverlo a repetir acá en el material que estamos haciendo. Entonces, peguemos aquí. Entonces, digamos, al usar la segunda ley del movimiento de Newton, se puede relacionar la cantidad de movimiento lineal de una partícula con la fuerza resultante que actúa en la partícula. Dice, se inicia con la segunda ley de Newton y se sustituye la definición
de aceleración. Entonces recordemos lo que ya hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Listo, nosotros hemos hecho lo siguiente. Entonces hemos dicho, vea, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual, un momentico que aquí donde fallo yo, para salirme del campo, es igual a la masa por la aceleración. Es decir, estas fuerzas, estos vectores fuerzas, se suman, esto es lo que llaman la fuerza neta, ¿no? O sea que si yo estoy antes de esto, lo que estamos diciendo allí es que esto que tengo acá es como si yo escribiera, bueno, voy a ponerlo de esta manera. Eso es como si yo escribiera aquí fuerza neta, para que quede como más claro el asunto, ¿sí? Fuerza neta. Entonces, lo que estoy haciendo es que esa fuerza neta que tengo allí, ¿sí? Esta fuerza neta es igual a esto, masa por aceleración. Pero tenga en cuenta que aquí el vector, esto es aceleración, ¿cierto? Bien, entonces podemos decir, si seguimos con la idea de aquí, listo, eso es igual a la masa, ¿sí? Por la aceleración, pero la aceleración es dv de t. Entonces aquí podemos decir que esto es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Pero estaríamos hablando del vector velocidad, ¿cierto? Entonces tendríamos esto. Bien, entonces, ahora, si involucramos la masa, que es lo que ellos hacen aquí, dice, bueno, hagamos lo mismo que hicimos ahora. Vamos a introducir la masa dentro de ese operador. ¿Sí? Listo, hagamos el mismo trabajo que hicimos allá. Entonces, involucramos la masa dentro de la derivada, entonces estaríamos diciendo que esto es igual a, entonces, digámoslo en estos términos, derivada con respecto al tiempo de, entonces, involucro aquí, ¿sí? La masa dentro de esa derivada, ¿cierto? Estoy derivando esto por esta velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que sería masa por velocidad. ¿Listo? Ahora, alguien me dice, profe, pero ¿por qué la sacaste por fuera? No, yo no la he sacado, ¿cierto? Estoy diciendo lo mismo. Si yo coloco esto acá adentro, o sea, si yo pongo esto de aquí y lo coloco acá arriba, no pasa nada, o sea, es exactamente lo mismo, ¿sí? No pasa nada, es expresamente lo mismo. Bien, entonces estamos diciendo, derivada con respecto al tiempo de masa por velocidad, pero masa por velocidad es lo que llamamos P, ¿cierto? Entonces, eso es lo que llamamos aquí derivada, masa por velocidad, sería derivada de P con respecto a T. ¿Y por qué me interesa esto aquí? Y es de vital importancia, porque estaremos diciendo, bueno, entonces es como si tú tuvieras la derivada de P con respecto a dt, ¿cierto? Pero este P es un vector, porque masa por velocidad se llama P. ¿Listo? Entonces, es un vector. Bien, ¿por qué me interesa esto aquí? Porque, estimados ingenieros, esta es la forma real como Newton expresó la segunda ley en su libro Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Él dijo, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual al cambio en la cantidad de movimiento lineal. Y eso lo podemos entender un poquito intuitivamente, ¿cierto? Cuando está un balón de fútbol y un futbolista lo patea, está cambiando, está aplicando una fuerza, entonces mira, estamos involucrando fuerza, pero le está cambiando la cantidad de movimiento. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, a ver, hablemos de un valor de fútbol con diferentes presiones de inflado, ¿cierto? Estaríamos cambiando la masa. Por lo tanto, entonces tengo unas cantidades de movimiento distintas, para que me entiendan, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando. Realmente, eso que tienen aquí, estimados ingenieros, fue la forma exacta como Newton definió la segunda ley en su libro. Bueno, uno de pronto no lo trabaja así, uno dice que es igual a masa por aceleración, por facilitar el estudio, ¿no? Ya es un problema didáctico estratégico para facilitarlo, pero hay algunos autores que no les gusta, incluso le dicen los libros, segunda ley, te lo expresan directamente en esto. Esto después lo hacen por añadidura, o sea, hacen al contrario, pero igual no se afecta, en ninguno de los dos casos se afecta
el hecho de que la segunda ley se puede expresar como el cambio en la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo allí. Entonces dice, esta ecuación muestra que la relación de cambio con el tiempo de la cantidad de movimiento lineal de una partícula es igual a la fuerza neta que absorbe sobre la partícula. Esta forma alternativa de la segunda ley de Newton es la forma en que Newton presentó la ley y de hecho es más general que la forma que se introdujo anteriormente, ¿cierto? Decir que es igual a masa por aceleración. Además de las situaciones en las que el vector velocidad varía con el tiempo, se puede usar esta ecuación. Me perdí. Se puede usar esta ecuación para estudiar los fenómenos en los que la masa cambia. Ah, bueno, entonces ya aquí esto va a pie para estudiar ya otros fenómenos. Entonces, por esa razón, con esa ley es que se puede establecer cómo será el movimiento del cohete y el cohete va quemando su masa, o sea, su masa va cambiando a su vez también. Entonces, cambia. Básicamente sería como un producto de dos vectores. Masa estaría cambiando en un cohete y la velocidad también. Entonces, por ejemplo, se puede estudiar el fenómeno, o más bien el movimiento de un cohete. Por ejemplo, la masa de un cohete cambia conforme el combustible se quema y es expulsado del cohete. No se puede usar, óigase bien, no se puede usar para analizar la propulsión de los cohetes, claro. Es más difícil desde acá, imposible. Lo único que puede hacer es determinar una aceleración del cohete, asumiendo que la masa no cambia, ¿no? Bien, bueno, entonces listo, creo que queda eso claro. Dice, dos objetos, pregunta rápida, dos objetos tienen iguales energías cinéticas. ¿De cómo se comparten las magnitudes de sus cantidades de movimiento? ¿Será P1 menor que P2? ¿Será P1 igual a P2? ¿Será P1 mayor que P2? ¿O no hay suficiente información para informar? Uy, está buena la preguntita, ¿eh? Ojo, hagamos de cuenta lo siguiente. Dos partículas tienen la misma energía cinética. Dos partículas tienen la misma energía cinética. ¿Podré yo afirmar que, o puedo yo saber que un P es mayor que uno, que un P es menor, o que las cantidades de movimiento son iguales? ¿Ustedes qué opinan? Sabiendo que es masa por velocidad. Si dos partículas tienen la misma energía cinética, ¿podré yo afirmar que la cantidad de movimiento es igual? ¿O podré yo afirmar que P1 es menor que P2 o viceversa? ¿P1 es mayor que P2? O sea, la P es la cantidad de movimiento. ¿Ustedes qué opinan? Energías cinéticas son iguales. Energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si dos energías cinéticas son iguales, ¿se podrá afirmar que las cantidades de movimiento son iguales? ¿O uno es mayor que el otro o viceversa? ¿Qué pensarían ustedes, ingenieros? ¿No me la responden todavía? No es tan complejo. Acuérdense que la energía cinética es una cantidad que escalar, ¿no? Una cantidad escalar. Ahora, si hay una relación, y de hecho vamos a hacer problemas haciendo esas relaciones, pero no se puede decir nada, porque estaría dependiendo de cómo es la masa, ¿sí? Porque de acuerdo a la masa, pues tendríamos una velocidad distinta. Por lo tanto, entonces no se podría afirmar nada porque no hay información suficiente. Dado que se esté resolviendo un caso muy particular como este, donde yo sepa de antemano que chocan y que sé en qué dirección van a salir, sí. Pero si no, no puedo decir. Porque, por ejemplo, pensemos en las bolas de billar. Esto, por ejemplo, esto se usa efectivamente en las bolas de billar, ¿cierto? Ustedes saben muy bien que hay un golpe que está de forma que usted llega y pega una bola y la que pega se queda quieta y la otra sale, ¿sí? O sea, le transmite toda la energía cinética a la otra, pero hay un choque. Allí, bueno, las masas son iguales, ¿sí? Pero entonces no podríamos, digamos, en el caso de que la energía cinética sean iguales, no es garantía de que las masas sean necesariamente iguales, ¿cierto? Ese es uno. Ni mucho menos las velocidades, ¿de acuerdo? O sea, no podríamos predecir nada todavía. Eso lo vamos a hacer más adelante cuando veamos la parte de colisiones.
Bueno, entonces ahora tenemos algo aquí. Al usar la definición de cantidad de movimiento de la ecuación 9.1 se puede escribir, o sea que volvemos acá, ¿cierto? Esto que dijimos aquí se puede escribir en términos de este, ¿cierto? Y podemos decir entonces que las derivadas son iguales a 0 y lo que yo escribí, que el P era una constante, ¿cierto? Luego entonces aquí viene la parte, ahora sí, de trabajo para nosotros. Entonces, sigo con este orden de ideas de aquí. Bueno, entonces, observen lo siguiente. Esto que tengo aquí, ¿cierto? O sea, esta ecuación que tengo aquí se puede escribir, entonces, digamos, aquí como tenemos, o se tiene más bien, se tiene que, entonces voy a escribirlo aquí. ¿Listo? Entonces podemos escribir esto. Entonces podemos escribir lo siguiente. Que esto que tengo aquí, lo puedo escribir como, entonces aquí tendríamos, esto desaparece, y esto entonces llamaría P sub 2, ¿cierto? Más, quitemos esto de aquí, quitemos esto de aquí, esto se llamaría P sub 1, ¿sí? Pero tengan en cuenta, ¿no? Estamos hablando de dos partículas. Es claro que aquí no estamos hablando de una sola partícula, ¿cierto? Estamos hablando de dos partículas. Es igual a 0. Entonces esto está diciendo que la suma de los momentum de cada una de las partículas es igual a 0, la derivada con respecto al tiempo. Por lo tanto, entonces, esta suma es una constante. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que dice el autor acá. Esa suma, él le llama P total, ¿no? Ya que la derivada respecto al tiempo de la cantidad del movimiento total, P total, es 0, entonces se concluye que esto es una constante, ¿cierto? Entonces yo lo voy a escribir en términos desde la suma. Voy a escribirlo así. Voy a escribirlo, dar un poco más rápido. Voy a decir, listo. Luego entonces, ya habíamos dicho eso, que esto era una constante, ¿cierto? Yo les dije que me iba a interesar eso. Luego, digamos que de esta forma, se tiene que esto es igual a una constante. Y ya yo lo había escrito, ¿no? ¿Por qué cambia? Esto es una constante. ¿Listo? O sea, esto es una constante. Bien. Ahora, esto se puede mirar entonces, como el autor dice allá, es como tener una P total, ¿no? O sea, que yo puedo decir, ah, listo, esto es como si tú tuvieras entonces un igual aquí, entonces tuvieras como que la cantidad de movimiento total, ¿cierto? Del sistema de partículas. Ojo aquí, por favor. Aquí en este caso estamos hablando una P total del sistema de partículas. Entonces la pregunta es, bueno, sí, si tengo dos está bien. ¿Y qué pasa si tengo muchas? Pues, estimados ingenieros, hay que tomarlas todas. Bueno, pero para su fortuna uno siempre trabaja con dos partículas, ¿cierto? ¿Sí? Pero si yo tuviera el choque, por ejemplo, pensemos en el billar, todas las bolitas son iguales. Y pensemos en el billar pool. ¿Sabes cómo colocan el triangulito, no? Y le pega la primera, ¿qué pasa? Todas salen, todas reciben energía de la bola con que se taca y ese impulso, me voy a adelantar un poco algo que voy a decir, ese impulso del taco con que voy a golpear la bola para que golpee a las otras tiene que ser fuerte, ¿cierto? Claro, no tan fuerte que dañe la tela ni que saque la bola, pues por supuesto, los que han jugado billar pool saben eso. Debe ser fuerte para poder que por lo menos yo pueda penetrar, aunque sea una o dos bolitas que puedan tener la suficiente energía para llegar al huequito para poder entrar, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer allí. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí. Pero entonces, en ese caso, hay que considerar la cantidad de movimiento de cada una de las bolas. Porque todo el sistema que está allí, el billar es el mejor ejemplo, todo el sistema que está allí, cuando se ataca, se pone en movimiento debido al golpe. Entonces, hay un golpe y ya sabemos qué pasa. Hay cantidad de movimiento que se transmite y también hay energía. Mire que yo estoy hablando de energía y ustedes no me han visto todavía ver cómo se va a ver esta energía aquí. Pero sí, claro, hay movimiento y yo lo dije muy claro. Después de que hay movimiento hay energía y hay energía cinética.
en ese caso. Bien, eso no se va a perder. Sino que vamos a relacionar dos cosas. Entonces vamos a relacionar una expresión vectorial, que es la cantidad de movimiento lineal, y una cantidad escalar, que es la energía cinética. Por eso va a haber una relación directa. Entonces, en este caso, si la cantidad de movimiento total es una constante, entonces es equivalente a decir esto. O sea que el cambio de la cantidad de movimiento de la 1 más el cambio de la cantidad de movimiento de la 2 es igual a 0, que equivale a decir esto. Usualmente uno trabaja más cómodamente con esto. ¿Sí? Entonces está diciendo que los cambios de la cantidad de movimiento lineal, cuando eso es igual a una constante, son iguales a 0. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, el cambio en la cantidad de movimiento de la bola 1 más el cambio en la cantidad de movimiento de la bola 2 es igual a 0. Y de todos los que hayan, ¿no? Pues en este caso, por comodidad, estamos trabajando, y el autor también lo hace así, con dos partículas, ¿sí? Y entonces sería cantidad de movimiento de la esfera 1 inicial más cantidad de movimiento de la partícula 2 inicial es igual a la cantidad de movimiento de la partícula 1 final más la cantidad de movimiento de la partícula 2 final, ¿cierto? Entonces, es decir, que podemos decir que, digamos que esto es equivalente a equivalente a decir, ya, no nos compliquemos la vida. Entonces, ¿qué hay? Miren, se lo voy a proponer de la siguiente forma. Entonces, ¿qué hay? El cambio en la cantidad de movimiento, entonces, hablemos de los delta, de la partícula 2, ¿cierto? Más el delta de la partícula 1, o sea, esto mismo, pero 1, ¿sí? Más el delta de la partícula 1, son iguales a 0. El vector nulo, sí, son iguales a 0. Eso es lo que está ahí. Eso es lo que trata de decir esto. Ahora, esto equivale a tener un P2 final, o sea que escribamos lo que tenemos. Entonces, quiere decir que equivale a tener un P de la partícula 2 final menos P de la partícula 2 inicial. O sea, para proponérselo después desde toda una perspectiva un poco más amplia. Entonces pongámosle aquí inicial, como lo hemos hecho con la energía, más. Entonces, un P, lo mismo, una diferencia, pero para la partícula 1. Entonces vamos a cambiar simplemente partícula 1. Entonces, de la partícula 1, un P final de la partícula 1 y un P inicial de la partícula 1. Y esto es igual a 0. ¿Listo? Eso es. ¿Ya? Ahora, obviamente, estamos hablando vectorialmente, ¿no? O sea que esto significa un vector, ¿cierto? Todo esto significan vectores. Todo esto son cantidades vectoriales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A transponer términos, muchachos. Entonces, vamos a transponer términos y decir, listo. Entonces, siempre que todo sea igual a una constante, significa que todos los cambios son iguales a 0. Eso es lógico, ¿no? ¿Sí? O sea, ya en este caso, pues lo que hacemos sencillamente es escribir las mismas cantidades en términos como lo vamos a trabajar en forma práctica. La cantidad de movimientos finales de las partículas es igual a la cantidad de movimientos iniciales. Entonces vamos a pasar todas las iniciales, lo vamos a pasar allá positiva, ¿cierto? Entonces pasa acá positivo, ¿cierto? Y esta desaparece de aquí, ¿no? Se quita de aquí. Y esta inicial se quita de aquí y se copia acá positiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos diciendo allí? Que la cantidad de movimientos finales de cada partícula es igual a la cantidad de movimientos iniciales de cada partícula. Y esta va a ser una de las reglas de trabajo que vamos a tener nosotros con la cantidad de movimiento para resolver nuestros problemas. ¿Sí? Pero tenga en cuenta que esto es vectorial. Tenga en cuenta que si, por ejemplo, yo golpeo esta partícula y esta partícula sale, digamos, entre el plano con un ángulo por acá distinto, entonces, estimados ingenieros, hay que trabajar con componentes en X, con componentes en Y. Porque, recuerde que esto es una cantidad vectorial.
No pierda de vista eso. Bueno, entonces, listo. Dice que donde P1 y P2 son los valores iniciales, P1 y P2 son los valores finales de la cantidad de movimiento para las dos partículas en el intervalo de tiempo durante el que las partículas se afectan entre sí. Entonces, lo que les decía ahora, ¿no? Si estamos trabajando en el espacio tridimensional, porque hay que tomar todo en el espacio tridimensional, o si fuera en el plano, hay que tomar estas dos situaciones del plano, ¿no? O sea, tanto en X como en Y la misma situación. Este resultado es conocido como la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Entonces aquí ya tiene, esto es lo que se conoce entonces como ley de conservación. Digamos que esto es lo que se conoce como ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. El nombre, el apellido. Movimiento lineal. ¿Listo? Entonces, ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Listo? Eso es lo que estaríamos diciendo allí. ¿Listo? Entonces ya conoce la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal y esto es lo que vamos a aplicar en la solución de problemas. Bueno, siempre que interactúan dos o más partículas en un sistema, la cantidad de movimiento total del sistema permanece constante. Ahora, esto es cierto siempre y cuando lo mismo de siempre, no haya pérdida de energía, ¿sí? Porque, por ejemplo, y ustedes ven que yo estaba hablando de la energía y todavía el autor aquí no hablaba de energía. Porque es que a veces va diciendo cosas como que, entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando él dice esto, sí, esto es correcto. Permanece constante, pero no siempre. Siempre y cuando estemos hablando del sistema cerrado, o sea, no haya fuerzas netas externas que alteren el sistema, ¿ya? Por ejemplo, lo más aproximado al billar. Solamente la única fuerza neta externa es la del taco para atacar allí, pero ya lo demás, nadie mete la mano, ¿de acuerdo? Para que se sucedan las cosas. Es más o menos eso. Ahora, es muy diferente como, por ejemplo, cuando digamos que un ciclista choca contra un automóvil. Ustedes ya saben todas las de perder que hay, dependiendo de qué está dependiendo el choque, de la velocidad, ¿cierto? Que se maltrata o no se maltrata el ciclista dependiendo de la velocidad. ¿Pero por qué pongo ese ejemplo? Porque en ese caso, por ejemplo, hay pérdidas de energía cuando se golpea, entonces en la deformación de las llantas, una cosa, cuando chocan dos carros. Ustedes ven que los carros sufren. Entonces allí hay pérdidas de energía. ¿Por qué razones? Primero, por el sonido. Y segundo, por la fricción también. O sea, se gasta una energía en que las latas, por ejemplo, se hundan. ¿De acuerdo? Bueno, esta ley dice que la cantidad de movimiento total de un sistema aislado, ¿ya? En todo momento es igual a la cantidad de movimiento inicial. La cantidad de movimiento total en un sistema aislado, ¿ya? En todo momento es igual a la cantidad de movimiento inicial. La ley es la representación matemática de la versión en la cantidad de movimiento del modelo del sistema aislado. La versión energética del modelo del sistema aislado se estudió en el capítulo 8. Bueno, aunque aquí la vamos a involucrar ahora. Note que no se hizo afirmación alguna en cuanto al tiempo de... Ojo, no se hizo en cuanto al tipo de fuerzas que actúan sobre las partículas del sistema. Además, no se especificó si las fuerzas son conservativas o no. Lo que yo les decía, estaba adelantando un poco. El único requisito es que las fuerzas deben ser internas del sistema, o sea, al interior del sistema. Lo que yo les decía, eso ahí. Bueno, queda aquí interesante como teoría. Vamos a acabar como primero la teoría del asunto. ¿Por qué falta esto? Ya. Resulta que hay una cosa importante, muchachos, que hemos mencionado en algunos ejemplos, pero no hemos aclarado un poco. Ustedes me han oído hablar de impulso y siempre eso se sucede en todo juego que tenga esferas, balones. Veamos a ver. En el fútbol, el jugador patea el balón. Entonces,
dependiendo de cómo lo patee, lo eleva, le hace curva, y ustedes ven, por ejemplo, en un tiro libre, donde mejor se ve esa técnica de pateo, ¿cierto? Cuando usted ha visto que se patea de tal forma que el balón hace giros en el aire inesperados, entonces allí está involucrada la física de la cantidad de movimiento angular, porque le doy un efecto, le doy con la parte interna del botín, entonces además está el movimiento parábolico, lo levanta, hay cambios de energía cinética, hay cambios de energía potencial gravitacional, toda esa física se involucra allí, ¿sí? Y se convierte en todo un arte, claro. Entonces, mira, profe, pero es que el jugador no sabe de física, él no sabe. Él lo que tiene es una técnica para saber patear un tiro de esquina y que ojalá entre por el ángulo para que sea gol, porque no llega el portero. Ese será el sitio donde nunca llegue el portero, y menos si no tiene cubierto un ángulo en específico. En el básquetbol lo mismo, ¿no? En el básquetbol tú lo ves que, por ejemplo, cuando se cobra un tiro libre, tú ves que él tiene que involucrarlo de tal manera que sucedan dos cosas. Una, pegue en el tablero, rebote y entre, o la hace neta, que el balón entra neto. ¿De qué está dependiendo? Es una técnica que él tiene y él tiene que saber cómo tiene que darle ese impulso, ¿sí? En el voleibol, tú ves que hay jugadores muy buenos, pero son muy malos en el saque, ¿cierto? Él trata de hacer su mejor esfuerzo, entonces cuando su saque no es bueno, ¿qué hace él? Saca hacia arriba normal y se pelea la disputa del balón después en la jugada. Pero cuando él no tiene técnica, levanta el balón, él se levanta del piso y golpea. Si ustedes se dan cuenta, el voleibolista golpea en el aire. Un man que tenga buena técnica de saque lo hace en el aire. ¿Por qué va? Porque va con mucha fuerza, entonces allá el otro equipo no va a poder parar. Entonces fíjate que en los deportes la técnica con que se impulse el balón va a ser importante, ¿no? Entonces, dice que de acuerdo a la cantidad de movimiento de una partícula cambia, ¿cierto? Entonces dice cambia si una fuerza neta actúa en la partícula. Entonces, estamos hablando, en todos los casos de eso hay que ver. Conocer el cambio en la cantidad de movimiento causado por una fuerza es útil para resolver algunos tipos de problemas. Para construir una mejor comprensión de este concepto importante, supongamos que una fuerza neta actúa sobre una partícula y que esta fuerza puede variar con el tiempo. De acuerdo con la segunda ley de Newton, pues esto es lo que tenemos. Entonces, vamos a hablar de impulso y cantidad de movimiento. Entonces, otra nueva magnitud física, impulso. Impulso y cantidad de movimiento. Bien, esta es bien interesante, esta partecita. Ya, básicamente la teoría ya se acabó. La primera clase no tengo que, después de esto, la primera clase es decir algo importante y aplicar. Lo único nuevo es esto. Bien, entonces miren lo siguiente. Nosotros tenemos aquí esto que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que, pues voy a copiar todo, pero voy a borrar lo que hay. Entonces, digamos que se tiene que la fuerza neta que yo le dé, con la que yo le cojo una partícula y le dé un impulso, pues es igual, borremos esto, ¿cierto? Es igual a la masa por dB de t. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces sería igual a todo esto que tengo acá, o sea, digamos más bien directo lo que necesito decir. Voy a borrar todo eso, voy a dejar lo que necesito, listo. Esa fuerza neta es igual a esto, ¿listo? Entonces, aquí se juegan un poco con los diferenciales, ¿no? Entonces uno dice, bueno, listo, entonces ahora vamos a pasar a la fuerza neta, multiplicarla por el diferencial de t y simplemente decir de que de p es igual a esto. Entonces, observa lo siguiente. Entonces llega y dice, bueno, hagamos algo aquí desde el punto de vista de la matemática. Entonces, se puede escribir, es un problema de escritura, y es simplemente porque se puede hacer entonces que en esta expresión, entonces, yo lo voy a escribir un poquito, bueno, escribámoslo así, que aquí, en este caso, esta fuerza neta pasa a ser multiplicada acá, o sea que se puede decir que esto que tengo aquí se puede escribir así, ¿sí? Y acá sencillamente me queda el diferencial de P. Le borremos todo esto y nos queda el diferencial de P. Entonces, ¿qué hice yo? Pasé de T a multiplicar allá.
¿cierto? A la fuerza neta. ¿Listo? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Mira, está diciendo, la fuerza que yo aplique en un delta T es igual al cambio de la cantidad de movimiento. Y eso es válido. Cuando usted tiene un balón, lo lanza, le pega, lo patea, está cumpliéndose esto. Hay un delta T en que usted le aplica una fuerza en un intervalo de tiempo y produce un cambio en la cantidad de movimiento. Por lo general, en estos ejemplos que hemos dado, pues el balón estaba en reposo. Pero cuando se está jugando en el fútbol, el balón puede venir en movimiento y el jugador patearlo inmediatamente. Está haciendo un cambio en la cantidad de movimiento, pero con una fuerza que le aplica en un intervalo de tiempo. Eso es lo que tenemos allí. Se puede integrar, bueno, entonces dice ahora, bien, se puede integrar esta ecuación para encontrar el cambio en la cantidad de movimiento de una partícula cuando la fuerza neta actúa en algún intervalo de tiempo. Claro, porque yo tengo una sumatoria de fuerzas con respecto a t. Entonces recordemos que el límite cuando este delta t, que es el cambio en la cantidad de movimiento, tiende a cero. Si usted recuerda eso, el límite cuando este delta t tiende a cero, o sea, es tan rápido, eso significa una integral, y usted lo aprendió muy bien. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso, no? O sea, se puede integrar cuando la fuerza actúa según un intervalo de tiempo. Si la cantidad de movimiento de la partícula cambia de una cantidad de movimiento inicial en el tiempo t sub i a una cantidad de movimiento en p sub f en el tiempo t sub f final, entonces esto se puede integrar de esta manera. Es decir, para ponerlo un poquito más preciso, digamos que esta fuerza neta que tengo aquí, que voy a omitir esta de acá, ¿sí? Entonces, bueno, hagamos una cosa mejor. Voy a escribirla mejor de otra manera aquí. Miren, ¿qué le voy a escribir aquí? Pero borremos esta parte de aquí. Yo lo voy a hacer al revés aquí, de acuerdo a como lo tengo yo. Voy a involucrar aquí, listo. Si yo involucrara, claro, este diferencial de t es lo que técnicamente uno llama un delta t. ¿Sí? Entonces, voy a hacer unos cambios aquí para hablar un poco más técnicamente del cálculo, ¿cierto? Y yo podría incluir en ambos lados, ¿cierto? Bueno, sería el límite de esto. Límite de eso cuando delta t tiende a 0. Entonces yo podría escribir aquí. Entonces, ¿sí le recuerda algo esto a usted, cierto? Me imagino que sí. ¿Sí? De esta sumatoria de f de t por delta t. Y acá, pues obviamente también tendríamos igualmente este límite. Y como yo cambié los diferenciales por el delta t, entonces cambio esto por el delta p. ¿Cierto? Por el delta p. Entonces, ¿qué estamos diciendo esto? Que esto que tengo acá, si este cambio sucede en un intervalo de tiempo t sub f menos t sub i, entonces lo que está diciendo es que esto usted lo reconoce como una integral, ¿cierto? Entonces podemos decir que esto es una integral que va desde un t sub i, aquí tendríamos un t sub i, ¿cierto? Y acá tendríamos un t sub f. Entonces aquí tendríamos un t sub f de f por delta t, ¿cierto? O sea, la función es la función fuerza fuera del campo. Tengo que escribirlo. Entonces, f por delta t. ¿Listo? Entonces tendríamos este asunto. Bien, entonces, esto que, bueno, yo lo escribe todo por el diferencial de t, ¿no? Porque delta t se convierte en el diferencial y todo el cuento del asunto. Pues digamos que yo lo escribí aquí como para que lo entendieran. Entonces se convierte, cuando ya hago la integral, se me convierte en el diferencial. Y ustedes lo vieron así, ¿no? Entonces, en este caso, esta fuerza, que es la fuerza neta, se convierte en el producto de esto por esto. Y esto es igual, sencillamente, a un delta P. Entonces, este sería entonces decir que yo tengo un P final, o sea que tengo una cantidad de movimiento final menos una cantidad de movimiento inicial. ¿Listo? Entonces tengo aquí una cantidad de movimiento final en ese mismo intervalo de tiempo, ¿cierto? Y acá tengo una cantidad de movimiento inicial. Por supuesto, estos son vectores, ¿no? Y yo tendría este vector
P final y este vector P inicial. ¿Listo? Pues bien, estimados ingenieros, esto es lo que el autor ahora me va a definir como el impulso. Impulso es igual al producto de la fuerza por el intervalo de tiempo. Eso es lo que se llama impulso. Entonces, ahora él va a decir, bueno, a esto es lo que vamos a llamar impulso. ¿Sí? El producto de la fuerza neta por el dt. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a llamar impulso. Entonces, digámoslo aquí, que, bueno, obviamente para mí esto sería fuerza neta. Voy a cambiar esta palabra aquí por fuerza neta, que me gusta más escribirlo así. Fuerza neta por distancia. Listo, por tiempo, perdón, del diferencial de t. Entonces, se define el impulso. Entonces, el impulso es una cantidad vectorial, ¿cierto? Entonces, se define el impulso como, entonces, aparece un nuevo vector, ¿sí? Esta expresión de aquí es lo que vamos a llamar, es lo que vamos a llamar impulso. Entonces, se define el impulso, entonces digamos, I es igual a esto que tengo aquí, y entonces, esto es un vector, ¿cierto? Esto es lo que tendríamos aquí como la definición de impulso. Listo, muchachos. Entonces ya sabemos que impulso es medible en física. Es el producto de la fuerza neta que actúa sobre una partícula en un intervalo de tiempo. Ahora, siempre, profe, pero ¿por qué aparece allí una integral? Eso aparece y pasa mucho, digamos, y esos son los estudios que se hacen de los balones. ¿Sí? La deformación del balón. Todo balón se deforma cuando es golpeado. Sea basquetbol, sea voleibol, incluso las pelotas de béisbol. ¿Sí? Entonces ya los materiales influyen y estos son los estudios que se hacen físicos desde este punto de vista. Bien, entonces fíjense que se define el vector impulso como la integral, más digámoslo directamente, es la integral de la fuerza neta con respecto al tiempo. Pero a veces uno por comodidad habla del impulso medio o promedio, entonces dice que es simplemente el producto de fuerza por delta t, o sea, por el delta t, ¿de acuerdo? Y eso es lo que llaman impulso, ¿ya? Y entonces estamos diciendo que se llama el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, entonces decir que el impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que el cambio en la cantidad de movimiento de una partícula es igual al impulso de la fuerza neta que actúa en la partícula. Es decir, copiemos esto que tenemos acá y escribamos esto. Entonces, sencillamente, vamos a decir en nuestro caso que bien, entonces dice, el cambio en la cantidad de movimiento de una partícula es al impulso de la fuerza neta que actúa en la partícula. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que este impulso como vector, ¿sí? Es igual, vamos a decir que ese impulso como vector es igual a delta P, ¿no? O sea, escribamos esto y escribimos delta P también. Pongámoslo así, o pongámoslo directamente como delta P. Pero igual delta P es eso que tengo allá. O sea, para que les quede las dos ecuaciones allí. Listo. Aquí lo tienen. ¿Listo? Ahí, eso es lo que estaríamos diciendo. Y eso es el impulso. Entonces, ya ustedes pueden ver entonces qué problemas vamos a hacer, ¿no? Entonces, si el balón está quieto, se le da una fuerza en un intervalo de tiempo tanto, entonces dicen, bueno, si la fuerza media es tanto y actúa en un intervalo de tiempo, entonces podemos saber el impulso y cuál fue el cambio en la cantidad de movimiento. O sea, con qué velocidad va a llegar y con qué velocidad va a salir. ¿De acuerdo? Si está en reposo, listo, entonces vamos a ver con qué velocidad va a llegar. Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí hablé yo hoy mucho y creo que ya recorrí lo más importante de nuestro asunto, muchachos. Ahora, fíjense una cosa, el autor lo que hace aquí es que como algo importante, ¿no? Pues para no leer aquí, sino que simplemente, como yo decirle a ustedes, vea, usualmente esto se va a trabajar así. Mire, más o menos la fuerza que actúa en un intervalo de tiempo es muy pequeña. Imagínense cuando un futbolista viene el balón y lo patea, lo cambia para otro sentido, se lo pasa a otro jugador. O cuando un basquetbolista le pasa el balón a otro jugador. O cuando alguien de voleibol responde al otro equipo. O cuando en el béisbol alguien le pegó con el bate a la bola. Entonces, todos esos intervalos de tiempo, muchachos, son pequeños. Tan pequeños que
Tú no ves sino que lo parteo y ya, el balón está en otro lado, ¿sí? Entonces, como son tan pequeños, entonces dice, vea, yo puedo trabajar con una fuerza media. Esa fuerza neta es como una fuerza neta, media. Por eso yo les hablaba y ustedes me oyeron hablar de una fuerza neta o promedio. Entonces, el área de esto es igual como a tener una fuerza promedio, una fuerza neta, promedio, ¿ya? Que actúa sobre el cuerpo y es tenerla aquí. Y los resultados no van a variar, porque es como decir, esta parte del área es como equivalente a esta. Y entonces puedo trabajar con el intervalo de tiempo, que este intervalo de tiempo son décimas, a lo más décimas de segundo, ¿ya? Y es lo que está diciendo así, la aproximación del impulso en la que se supone que una fuerza ejercida sobre una partícula actúa durante un tiempo breve, pero es mucho mayor que cualquiera que otra fuerza presente. Claro, esa fuerza es bastante grande. Sí, un futbolista patea el balón y tiene que estar bien preparado para patear, ¿cierto? Bien, en este caso la fuerza neta se sustituye por una sola fuerza para encontrar el impulso de la partícula. Entonces ya no tengo yo una sumatoria de fuerzas, sino una fuerza promedio o fuerza neta. Y esos son los problemas que vamos a resolver para que vamos pensando en la solución del problema. Bueno, ¿qué más tengo aquí? Bueno, ya lo demás es hablar de choques, pero eso lo voy a hablar en la próxima sección después de que hagamos el examen, ¿no? La evaluación de energía. Entonces vamos a trabajar colisiones. Entonces, por hoy voy a dejar allí. Hablé mucho hoy. Yo les monto este documento allí para que lo tengan como una guía de lo que llevamos aquí. Falta completar la otra parte teórica. ¿Cómo les pareció el asunto, muchachos? A ver, ya que está o dormido o atendiendo, o a ver. Cuéntenme. Bien, profe. Pues. Por ejemplo, a ti, ¿qué te llamó la atención de lo de hoy? ¿Cómo? ¿Qué le llamó la atención de lo que explicamos hoy, de lo que dijimos hoy aquí? Profe, pues que, o sea, como que me llamó la atención alguna, me pareció que está medio, ¿cómo se le dice? O sea, pues no tan complejo como estuvo en los temas anteriores, pero pues. Es que usualmente, mire, o sea, yo entiendo bien la teoría cuando ya hago el taller en la plataforma y esas cosas por esa razón, si uno ustedes la coge bien. Bueno, por esa razón usted se da cuenta de una cosa, ¿no? Primero es en qué condiciones se da la teoría, ¿sí? O sea, las condiciones de la teoría es vital, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, saber en este momento qué es cantidad de movimiento o cantidad de movimiento lineal o momento, ¿listo? Que es el producto de la masa por la velocidad, y tú tienes razón, es algo muy sencillo, ¿cierto? Es algo muy sencillo, decir, se lo vamos a llamar P, listo. ¿Qué es un vector? Pues, también tiene sencillo, ¿por qué? Porque nosotros sabemos descomponer vector en el eje X y en el eje Y. Lo hemos visto desde que empezamos el curso, ¿cierto? Bueno, eso es sencillo. Ahora, por ejemplo, aquí hay una cosa importante. A ver, alguien que me responda por qué dijimos que esto era importante. A ver, hagamos una síntesis así de preguntas. ¿Por qué dijimos que era importante eso que tengo señalado allí? Decir entonces que... Porque de ahí derivó la segunda ley de Newton, ¿no? Correcto. ¿Expresada en términos de qué? En términos de... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo de la palabra. Aquí está arriba. En términos de... Cantidad de movimiento lineal. Exactamente. Entonces, la segunda ley de Newton es igual al cambio. Todo diferencial es un cambio en la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo. Eso fue importante. Bueno, luego dijimos algo importante aquí, y es que en un sistema aislado, la cantidad de movimiento total se conserva, o sea, es igual a una constante. ¿Listo? Esto significa que los cambios que se dan en cada partícula del sistema son iguales a cero, al vector nulo. Y esto significa en forma práctica que las cantidades de movimientos finales de cada una de las partículas es igual a las cantidades de movimientos iniciales. Y se conoce como la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Bien, luego introdujimos un concepto interesante a partir de la segunda ley de Newton, y entonces el impulso. Entonces, ¿qué es el impulso? Alguien que me responda.
¿Qué significa esto? ¿Qué es el impulso? ¿Sí? ¿Escucho? Alguien que lo diga, aquí lo estoy leyendo, léalo de aquí. ¿Qué significa esto? La integral de la fuerza neta. Con No. respecto al tiempo, ¿no? Al O sea tiempo. que eso es lo importante, es igual a la fuerza neta. Esta integral está diciendo que estoy a medir la fuerza neta con respecto al tiempo. En últimas, en la forma práctica lo vamos a trabajar como una fuerza media promedio. Entonces vamos a decir que esa fuerza neta promedio se multiplica por delta T para obtener el impulso. Y esto que el autor llama acá el teorema del impulso, esto fue lo último que él escribió acá, ¿sí? Esta parte de aquí que voy a traer de acá, esta parte de aquí, ¿no? Que se conoce como, digamos que este enunciado es conocido como esto. Pongámoslo aquí, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué tenemos allí? Perdón. Estoy haciendo una síntesis, ¿no? Digamos que esto es conocido como el teorema del impulso y la cantidad de movimiento lineal, ¿de acuerdo? Entonces, teorema del impulso y la cantidad de movimiento lineal. Eso es lo que tenemos allí, ¿cierto? O sea que esto, que es el impulso, que es igual al cambio en la cantidad de movimiento lineal, pues se puede expresar como I es igual a delta P, donde entonces habrá una cantidad de movimiento final y una cantidad de movimiento inicial, ¿sí? Bueno, preguntas hasta allí de parte de ustedes, estimados ingenieros. No, señor. No hay preguntas por ahora, ¿no? Por ahora. Por ahora no. Bueno, entonces yo espero que después de que acabemos la evaluación de energía, entonces voy a guardar esto aquí. Bueno, entonces recuérdense que el miércoles estamos haciendo la evaluación de energía. Básicamente, ya usted sabe qué tipo de problema hemos trabajado. Yo por aquí tengo los problemas que hemos trabajado. Yo les monto este documento, a mí me olvidó montárselos ayer, pero pues hoy se los monto, que le agregamos 2 problemas más que hicimos en la clase de ayer. Básicamente a mí, ¿qué me interesa? Entonces, habrá un problema donde se maneje con resortes, ¿sí? Otro problema donde se maneje la situación, bueno, esto me gustan mucho, y una vez les digo, soy muy dado a colocar, digamos, este problema, por ejemplo, para mí como es como chévere, me gusta mucho este tipo de problema, ¿cierto? Donde se articule como un bucle aquí o un aro, ¿de acuerdo? Y aquí en este caso, pues, el impulso que recibe el cuerpo es dado por un resorte, pero acá hablamos en términos de energía, ¿no? Entonces, este resorte interactúa con el bloque, se comprime y se suelta para que se genere un movimiento que hace que vaya a lo largo de una trayectoria circular como está aquí sin fricción. Bien, este tipo de problemas lo he preguntado, ¿sí? Entonces aquí hay fricción, entonces es una relación entre esto y la fricción, ¿no? ¿Sí? Entonces hay fricción. Bueno, usualmente un problema de esto lo uso mucho por la parte conceptual, ¿no? Así como lo preguntó aquí el autor, o sea que cuánto se gana en energía potencial, cuánto en energía cinética, es como este tipo de problemas casi siempre lo hago porque es muy conceptual, donde tienen que tener claro las conversiones pues de energía cinética en energía potencial gravitacional, ¿no? Y obviamente, pues, si no hay fricción, obviamente, usualmente habrá cosas sin fricción, ¿no? Por lo menos solamente habrá al menos un problema con fricción. Bueno, ¿qué otra cosa aquí? Este problemita que fue muy conceptual, que incluso lo pregunté en la plataforma, es un problema que te aclara mucho esas relaciones, ¿no? Y recuerda algo interesante que aquí lo hicimos, que tú puedes trabajar por tramos cuando digo por tramos de puntos a puntos, o puedes trabajar desde el punto A hasta el punto C sin problema. Bueno, jóvenes, dejamos por hoy allí. Esto quedó grabado, entonces voy a dejar de compartir. Voy a apagar la grabación y yo les pongo esto en el canal, se los monto más tarde, cuando ya me aparezca la grabación.
¿Qué otra pregunta hay? Bueno, jóvenes, muchas gracias por el trabajo, muy amables.